Muchas gracias a todos los participantes. Vamos a partir en honor al tiempo. Ojalá que se nos unan más personas. Hoy día vamos a tratar un tema que yo creo que nosotros encontramos muy interesante, pero yo creo que no es muy conocido, pero poco a poco vamos a tener más disponibilidad de este tipo de estudios y es importante que todos los conozcamos y el Mentira. estudio de anticuerpos neuroneurales. Hoy día nos presenta el doctor Francisco Vera, él es especialista en laboratorio clínico y es el encargado, es el referente técnico del área de autoinmunidad de la red de salud UC Cristo. Así que eso, muchas gracias Francisco, así que partimos. Muchas gracias, Paulette, y muchas gracias a todos los participantes. Ojalá que alcancemos a tener ahí un espacio para conversar. Sí, los voy a dejar de ver, así que cualquier pregunta que tengan o si no se escucha algo, me interrumpen nomás, me avisan y ahí vamos haciendo así tipo conversación. Si alguien quiere guardar las preguntas para el final también, ningún problema. Ya podemos ahí tener un espacio para conversar. Efectivamente, este es un tema que, bueno, yo desde que asumí ya actividades propiamente tal como especialista en laboratorio clínico en la REDUCE, la verdad es que uno nota que no solamente uno siempre lo encuentra como novedoso, sino que en continuo cambio. Y ahí ha sido clave el rol no solamente asistencial, sino que también el rol académico como parte de la Pontificia Universidad Católica en el trabajo junto con los equipos clínicos que estudian a estos pacientes, porque eso nos va permitiendo irle tomando el pulso a cuál es la utilidad en la realidad y finalmente cuáles son las preguntas que van surgiendo en el día a día respecto a el uso de estas técnicas. Y eso a uno lo motiva finalmente para ir estudiando cada vez más e ir juntando esta información, parte de lo que les voy a mostrar ahora, de tal forma de dar respuesta a esas inquietudes. A ver, sí, va cambiando esto. Entonces, los objetivos, principalmente vamos a revisar algunas características técnicas de las metodologías disponibles para la detección de autoanticuerpos antineuronales enfocadas en el laboratorio clínico. Uno ve que hay mucho estudio, hay mucha técnica in-house, mucho desarrollo desde el punto de vista de la ciencia básica, pero que la verdad es que cuesta mucho hacer el paso translacional hacia el uso clínico propiamente tal. Entonces nos vamos a enfocar principalmente a los estudios y a la información que tenemos disponible de lo que se está usando el día de hoy en el laboratorio clínico. Y bueno, la idea es que generemos un espacio de discusión respecto de cómo se incorporan estas metodologías en los algoritmos diagnósticos que finalmente nosotros ponemos a disposición de los equipos clínicos. Lo primero que uno tiene que tener presente es que la definición o cómo abordamos los anticuerpos antineuronales también ha ido cambiando y las propuestas hasta hace pocos años también han ido cada vez complementándose, ¿ya? Esto porque cuando uno finalmente presenta estas técnicas diagnósticas, uno las tiene que situar dentro de un contexto, de un algoritmo diagnóstico que un equipo clínico al otro lado está implementando y que finalmente las pruebas que nosotros implementamos tiene que entregarles información para ellos poder tomar una decisión que sea diferente o confirmar esta decisión que ellos buscaban hacer sin la presencia de estas técnicas. Finalmente les tenemos que aportar algo más que si no tuvieran las técnicas disponibles. Dentro de ello, ya cuando uno se enfrenta a estos autoanticuerpos, por una parte, uno tiene que considerar de que la orientación diagnóstica muchas veces va dada por un compromiso anatómico, ya de acuerdo a el tipo de compromiso, a los segmentos anatómicos que se van a ver comprometidos, ya este diagnóstico localizacional que hacen los neurólogos, finalmente pueden tener sospecha de que se requiere buscar ciertos autoanticuerpos. Por otra parte, no solamente nos enfrentamos a ese aspecto, sino que vamos a tener
anticuerpos que van a estar dirigidos a componentes intracelulares y que van a estar asociados a ciertos síndromes, otros que van a estar dirigidos a componentes en la superficie neuronal que pueden estar asociados a otros síndromes o en algunos casos compartir incluso con los anteriores. Y también vamos a tener ciertos cuadros en los cuales se van a clasificar por el momento, entre comillas, como encefalitis que tienen criterios para considerarlas autoinmunes, pero que finalmente resultan seronegativas. Y ahí siempre la pregunta es, en esta búsqueda que hay al día de hoy de las metodologías, ¿son seronegativas porque realmente el paciente no presenta un autoanticuerpo dirigido contra una estructura neuronal? ¿O son seronegativas porque no contamos al día de hoy con una prueba que nos permita identificar el autoanticuerpo que está presentando el paciente? Y por otra parte, tenemos distintas clasificaciones etiológicas también que, de acuerdo al contexto en el cual se van a dar, también nos puede orientar hacia la búsqueda de unos u otros y en ese sentido las técnicas que uno pueda aplicar. Ya, aquí un poco lo que yo les comentaba antes, vamos a tener autoantígenos neuronales que se van a encontrar en el compartimento intracelular, ya, más bien nucleares o citoplasmáticos, en los cuales habitualmente la respuesta contra ellos viene mediada inicialmente por las células T, ya habitualmente por un componente de tipo CD8, ya, y que posteriormente la presentación de los autoanticuerpos habitualmente es un fenómeno que acompaña esta respuesta inmunitaria inicial. Ya, luego tenemos aquellos que se encuentran en el compartimento sináptico, habitualmente dirigidos a sus componentes intracelulares, ya que muchas veces acompaña de alguna forma a los mecanismos que mencionaba inicialmente. Y finalmente tenemos anticuerpos que van a estar dirigidos contra antígenos que se encuentran en la superficie neuronal, que en gran cantidad de los casos van a estar dirigidos contra, por ejemplo, receptores, proteínas de membrana, y que estos anticuerpos van a ser directamente patogénicos al enfrentarse a estas proteínas, al unirse a ellas. Esto también un poco hablando del diagnóstico localizatorio también, vamos a tener que, bueno, este es un estudio que se publicó en el 2022 en el cual se evaluó la expresión de los distintos receptores ya que encontramos ya a nivel del sistema nervioso central y su distribución ya a nivel del cerebro y que podemos ver que, claro, por eso mismo, finalmente, como tenemos de los distintos receptores distribuciones distintas a nivel del cerebro, finalmente también los síndromes que van a estar asociados a la presencia de autoanticuerpos para cada uno de ellos, uno espera que tengan una manifestación también diferente entre cada uno, ¿ya? A esto se suman las complejidades de que aun cuando uno ya pueda considerar un diagnóstico eh, en base a la clasificación anatómica ya de los síndromes, posteriormente los síndromes que se asocian a cada una de estas ubicaciones anatómicas ya pueden en algunos casos ser diferentes, pero también en algunos casos pueden solaparse unos con otros, lo cual le da un mayor grado de dificultad a esto. Y eso finalmente hace llevar a la pregunta de qué tan fácil es definir desde el lado clínico ya el autoanticuerpo específico que yo voy a estar buscando. ¿Ya? Y eso en la parte de las técnicas se nos va a traducir en, finalmente, si yo me cuesta un poco más, porque los síndromes no siempre me permiten diferenciar tan fácilmente, ahí se explica que en algunas instituciones finalmente yo ofrezca algoritmos en los cuales yo busco paneles de autoanticuerpos con una o más técnicas para empezar a hacer un barrido de acuerdo a la sospecha clínica inicial. De igual forma, tenemos autoanticuerpos, por ejemplo, de que aquí en el WHO, por ejemplo, en el cual yo los puedo encontrar presentes en distintas, finalmente, presentaciones, distintos tipos de presentaciones en distintos, finalmente, compartimentos. ¿Ya? Eso es un poco como contexto y siempre situarnos en que habitualmente cuando se solicitan estas pruebas ya vienen con un estudio y una sospecha inicial, ya finalmente basada en la clínica de los pacientes, en estudios imagenológicos de los pacientes,
ya, o electroencefalográficos de los pacientes, y que finalmente lo que se busca es que con estas pruebas poder confirmar la etiología que se está sospechando para orientar el tratamiento y cómo van a finalmente también en algunos casos evolucionar, ¿ya? Eso no quiere decir que haya una gran gama de diagnósticos diferenciales que puedan estar asociados a cada uno de estos síndromes. Entonces, ahí también está la responsabilidad respecto de el rendimiento de las pruebas. Finalmente, si es que yo no tengo una prueba con buen rendimiento, si yo entrego un falso positivo, finalmente le estoy diciendo, deje de buscar todas estas otras razones. Si tengo un falso negativo, lo hago que siga buscando todo el resto de las posibilidades, siendo que la etiología era, en este caso, autoinmune. Dentro de las técnicas para la detección de los anticuerpos antineuronales, de lo que más uno revisa, tanto lo disponible en nuestro contexto nacional como en la literatura, vamos a hablar de las técnicas detección a través del uso de tejidos, ya principalmente el estudio a través de la inmunofluorescencia o inmunohistoquímica en tejidos. También vamos a tener por otro lado el estudio por células transfectadas, en los cuales tenemos el trabajo con células transfectadas vivas o células transfectadas fijas, ¿ya? Cada una de ellas con sus particularidades y particularmente las células vivas en laboratorios de referencia. Vamos a tener algunos que van a ser estudiadas posteriormente a través de citometría de flujo, ya con el Fluorescence Assisted Cell Sorting o FACS, y en otros a través de la microscopía. Y luego tenemos otros inmunoensayos que se utilizan en este contexto, como son el Immunoblot, los ELISA y algunos radioinmunoensayos. Respecto a la detección de anticuerpos antineuronales con tejidos, finalmente lo que estamos hablando es de la ventaja que entrega o su principal característica es que vamos a detectar múltiples autoanticuerpos a partir de la identificación de patrones en tejido animal, ¿ya? Cuando uno se enfrenta a los estudios con tejidos, uno tiene que tener varias consideraciones presentes. Una de ellas es la técnica, que por una parte, si es que se va a trabajar con inmunohistoquímica o inmunofluorescencia. La inmunohistoquímica, la verdad es que es una técnica más compleja que habitualmente necesita personal especializado para el manejo de los tejidos, sobre todo porque habitualmente se trabaja en forma in-house, o sea, desarrollado por el mismo laboratorio, y que previo a su manejo requieren muchas veces pretratamiento, ¿ya? Pretratamiento químico del tejido. Por otra parte, tenemos la inmunofluorescencia, que es la que habitualmente está más ready to use, o sea, listo para su uso, que está disponible habitualmente por las empresas comerciales, por los proveedores, pero tiene la limitación a diferencia de la inmunohistoquímica que sufre el decaimiento de la fluorescencia, entonces principalmente es uno tiene que trabajar con la preparación y la lectura más o menos simultánea de los distintos operadores que van a informar sus resultados. Lo otro que hay que tener presente es que la preparación de los tejidos puede variar, ya en términos de permeabilización, de acuerdo a que si lo que uno está buscando son antígenos, anticuerpos contra antígenos intracelulares versus anticuerpos contra antígenos de superficie, considerando de que a mayor tratamiento ya de permeabilización, uno podría afectar la conformación en la superficie de los antígenos en el tejido. Eso por una parte la técnica. Por otra parte, se debe tener presente el tipo de tejido que se va a utilizar. Por una parte, tenemos la especie, ya que finalmente al día de hoy está bastante estandarizado, eso sí, cuáles son las especies animales, ya que entregan el mejor rendimiento para buscar inmunoglobulinas producidas por humanos, ¿ya? Siempre considerar de que el epitopo derivado de secuencia animal puede afectar un poco el rendimiento, eso sí. Y lo otro que se tiene que tener presente, como vamos a ver un poquito después, es en los órganos con los cuales yo voy a trabajar para poder hacer una buena evaluación de los autoanticuerpos y patrones que estoy detectando. Vamos a tener tejidos que son más bien de base, que no podemos trabajar sin ellos, ya que el principal de ellos es el cerebelo. Y posteriormente tenemos algunos complementarios, dentro de los cuales tenemos el hipocampo, nervios, nervios mielinizados, no mielinizados, páncreas, intestino, ya que vamos a hablar un poco después cómo nos aportan desde el punto de vista complementario.
Y por otra parte tenemos todo lo que es la interpretación, que no es menor y tal vez es lo más desafiante de esto, porque los puntos anteriores la verdad es que vienen un poco para lo que trabajamos en el laboratorio clínico, un poco seteados por el proveedor muchas veces, pero la interpretación es clave. ¿Por qué? Porque la interpretación es en gran medida operador dependiente, tenemos que ser capaces de distinguir patrones, patrones con seguridad. Esto finalmente además se asocia muchas veces a un resultado semi-cuantitativo. Y ahí la principal dificultad es porque, por una parte, vamos a tener anticuerpos coexistentes que nos van a apoyar en el diagnóstico diferencial, o sea, distintos patrones que pueden estar asociados a distintos anticuerpos antineuronales, pero al mismo tiempo vamos a tener patrones de fluorescencia dados por anticuerpos que no tienen una relevancia clínica, ya sea, por ejemplo, antimitocondriales, anticuerpos antinucleares, etcétera, que también pueden dar fluorescencia en estas técnicas y tenemos que ser capaces de diferenciarlo. Eso se ve eso es un principal problema cuando se trabaja sobre todo con la muestra de suero y cuando se trabaja la muestra de suero a títulos bajos. Por ejemplo, diluciones 1 en 10, uno ve patrones muy verdes que no permiten evaluar nada. Y bueno, eso nos hace, por una parte, trabajar a diluciones mayores y por otra parte, ser capaces de diferenciar cuando realmente estamos en presencia de un antineuronal. Eso es un desafío, sobre todo porque sabemos que estas son patologías raras, entonces muchas veces nuestros equipos no tienen ese training de estar constantemente revisando patrones y ahí nos ayuda mucho el trabajo con nuestras serotecas de casos que hemos tenido positivos como para poder ir entrenando el ojo. ¿Ya? Esto es súper interesante porque cuando empieza a mirar respecto del trabajo con tejidos, uno ve que ya la selección y los estudios en los cuales se identificaron, por ejemplo, en este caso de pacientes que estaban en estudio de degeneración cerebelar paraneoplásica, ya desde la década de los 80 tenemos estudios en los cuales se comparan los distintos tejidos ya y su rendimiento en distintos pacientes en los cuales se habían identificado estos anticuerpos y también se habían visto incluso en muestras humanas inicialmente. ¿Ya? Esto es más que nada, así como dicen, de una curiosidad del dato rosa, pero más que nada lo que se reconoce al día de hoy, principalmente para el trabajo, son cerebelo hipocampo de roedor o de primate, ¿ya? Ratón, rata o de primate de muerte. Este estudio es súper interesante, ¿eh? Esta es una tabla de otro estudio que en su momento una de las preguntas que me hice cuando estaba revisando el tema de los tejidos es finalmente si hay algo respecto del desempeño de los tejidos comerciales, desarrollados comerciales. Porque casi todos los papers que uno ve lo ve en inmunohistoquímica o inmunofluorescencia desarrollado por los mismos centros. Entonces, y en general se reconoce de que esos ensayos desarrollados por los centros habitualmente tienen un rendimiento, sobre todo en términos de sensibilidad, mucho mejor que los ensayos comerciales disponibles. Este es un estudio en el cual se estudiaron diferentes pacientes que presentaban con ataxia, en los cuales tenemos grupos que cumplían criterios para ataxias cerebelares e inmunomediadas, ¿ya? Y grupos de ataxias controles, en los cuales uno no esperaría que tuviese un componente de autoanticuerpos de la mano de ellas, ¿ya? Que en este grupo control tenemos principalmente las genéticamente confirmadas y las de multisistémicas. Y dentro de las mediadas eh, por componente inmunológico, una de las cosas que hicieron fue sacar del grupo aquellas que correspondían a degeneración cerebelar paraneoplásica, ¿ya? Que eran las que daban positivas en posteriormente el inmunoblot para ciertos autoanticuerpos definidos. Entonces sacaron todos esos pacientes y dijeron ya, de todos los que nos quedan, que tenemos criterios y que sospechamos una ataxia cerebelar inmunomediada, ¿en cuántas de ellas encontramos fluorescencia positiva en un kit comercial con tejidos, principalmente cerebelo, de primates? Y ellos se dieron cuenta que en un 91% de los casos
resultaba con un patrón de fluorescencia. ¿Ya? Estas cuando las iban a buscar, las clasificaban por el resto de las características clínicas, algunas como anti-GAD, otras como ataxia asociada a gluten, y por otro lado, a aquellas que se consideraron, de acuerdo a los criterios clínicos, ataxias cerebrales primariamente autoinmunes. ¿Ya? Acá, cuando uno ve esto, la verdad es que le saltan bastantes dudas respecto de las conclusiones que entrega el estudio, porque por una parte, ya llama la atención que de aquellos con ataxia por anti-GAD, un porcentaje menor de los casos, ¿ya? O sea, un 29% de los casos resultó con un patrón cerebelar tipo anfificina, que el patrón cerebelar tipo anfificina, ¿ya? Que es en el estrato granular, que uno ve más bien un parchado, la verdad es que el principal patrón que se asocia a anti-GAD. Entonces llama la atención de que sea el menor. Y sin embargo, lo que más vieron fue el patrón anti-HU. Ya después le voy a mostrar algunas de estas cosas. Que es un patrón principalmente nuclear, ya de las células neuronales en el cerebelo, de los distintos estratos. Entonces llama la atención, llama mucho la atención y llama la atención que para hacer este estudio lo hayan hecho solamente con cerebelo y que no hayan complementado con páncreas, que es el tejido con páncreas, el que posteriormente cuando yo veo fluorescencia pancreática, yo también puedo dar con mucha mayor seguridad, ya que lo que estoy viendo es un patrón de tipo anti-GAD. También, por ejemplo, vemos que en las ataxias cerebrales primariamente autoinmunes, tenemos que una principal presencia de patrones anti-HU que son particularmente los que son nucleares, ¿ya? Entonces ahí uno le queda la duda, solamente con cerebelo, por ejemplo, un anti-HU sin tener intestino para posteriormente confirmarlo, la verdad es que es bastante cuestionable. Entonces a uno le queda la duda de si habrá sido eh, finalmente un antinuclear o otra cosa lo que se vio. ¿Ya? Ahí voy a entrar un poquito más en detalle. Entonces, finalmente a lo que voy con esto es que cuando uno ve estudios, hay muy poquito en ensayos comerciales. Pareciera ser que se ve harta fluorescencia en suero, pero tal vez sería súper interesante desde el lado de nuestra realidad local empezar a explorar cómo andan estos kits desde el punto de vista del screening, sobre todo en estos pacientes de los cuales no encontramos anticuerpos por las técnicas, el resto de las técnicas confirmatorias. Ya, hay un poco ese, un anti-WHO, ya como ellos lo definieron, ya que finalmente tenemos fluorescencia principalmente a nivel nuclear. Ahora se los voy a mostrar un poquito más en grande. Ya, esto es anti-WHO visto por nosotros, en los mismos tejidos en los cuales trabajamos, en los cuales vemos fluorescencia ya a nivel nuclear tanto en el estrato granular, en el estrato molecular, ya que tiene una menor cantidad ya de células para identificarlo, y también incluso los núcleos de las células de Purkinje también se ven, ¿ya? No sé si se ven las flechas que estoy apuntando. ¿Alguien me puede decir si sí o si Sí, sí no? se ve. Ah, ya, perfecto, súper, gracias. ¿Ya? Pero el anti-WHO, para ser anti-WHO, ¿ya? Y por ejemplo, no un anti-RI, ¿ya? U otra cosa, uno también lo va a ir a buscar en intestino, por ejemplo, lo va a ir a buscar a nivel de los plexos, a nivel de neuronal también, ahí también vamos a buscar fluorescencia nuclear. Entonces, esos elementos, por ejemplo, uno lo echa de menos a veces en estos estudios para saber realmente de qué estamos hablando y a uno le gustaría hacer como algo ya más local. ¿Ya? Entonces, muchas veces lo tenemos que complementar los tejidos. Muchas veces nos quedamos cortos solamente con el cerebelo. Muchas veces lo tenemos que complementar con intestino, por ejemplo. Lo tenemos que complementar, miren, acá páncreas. Ese es un páncreas que se ve hermoso, los islotes por un antiga. Y eso yo asociado a una, una fluorescencia tipo parche en estrato granular de el cerebelo me da mucha más seguridad de lo que estoy viendo, como para poder llegar a una conclusión. Y para eso también uno tiene que ir entrenando el ojo. Esta también es nuestra, esta de acá y esta de acá también, que tenemos un antillo así bello.
que respeta el núcleo y que tenemos principalmente fluorescencia citoplasmática que la podemos ver en el estrato de las células de Purkinje. Entonces, hay hartas cosas entretenidas para hacer, sería súper entretenido empezar a explorar en estos pacientes, pero desconocemos el rendimiento realmente de qué es lo que nos aportan estos ensayos comerciales desde el punto de vista de un screening cuando yo espero que no me dé necesariamente estas otras técnicas confirmatorias resultados positivos. ¿Ya? Entonces, un poquito para ir redondeando el estudio con tejido, siempre considerar que los tejidos y especies ya se encuentran estandarizados para la detección de los autoanticuerpos. Vamos a tener que buscar cuál es la disponibilidad de las técnicas. Hay un par de proveedores que tienen sus kits, de los que uno ve habitualmente en el rubro de la autoinmunidad, ya que tienen finalmente kits comerciales ya para buscar. Si bien la gran mayoría de la evidencia cuando uno la va a ver está en contexto de ensayos in-house, uno esperaría que esta es una técnica destinada para el tamizaje, pero ahí para poder usarla el tamizaje yo tengo que por una parte estar seguro del rendimiento que va a tener y por otra parte, como yo voy a detectar múltiples autoanticuerpos, yo necesito tener operadores especializados que puedan decir, sí, esto efectivamente es un patrón que vale la pena irlo a confirmar, ¿ya? Y eso se hace difícil cuando tenemos enfermedades que son de baja incidencia en la población, ya que son más bien raras. Además, tenemos que tener claro de diferencias, como les decía, anticuerpos de relevancia clínica versus aquellos interferentes. Y esto es súper importante porque en la realidad de nuestro país que no tenemos todas las técnicas confirmatorias disponibles y que muchas veces uno dice, tal vez vale la pena buscar con alguna técnica in-house, que es lo que recomiendan las últimas revisiones, tener bien claro cuándo yo tengo que derivar una muestra a otro centro de referencia para poder realizar confirmación por otros métodos. ¿Ya? O cuando veo un patrón fuera de lo habitual, ¿ya? Entonces, pero para eso yo también tengo que tener súper entrenado lo que es esperarle y no en nuestra realidad local para poder tener esos algoritmos. Entonces, es algo de lo cual todavía estamos aprendiendo, ¿ya? Luego tenemos los estudios con células transfectadas. Las células transfectadas de por sí están dirigidas a la identificación de autoanticuerpos directamente patogénicos, los cuales están, como les comentaba, dirigidos contra proteínas de superficie, ya entre ellos antirreceptor NMDA, LGI, CASPR, etcétera, que son los que uno habitualmente aquí conoce como los paneles de encefalitis autoinmunes por inmunofluorescencia. Ya hay algunos kits que ya han ido saliendo, ya el receptor metabotrópico del glutamato, el IGLON5, que están dirigidos a síndromes específicos. Cuando hablamos de células transfectadas, ¿cuál es la principal célula la línea celular que se utiliza? Es la Human Embryonic Kidney 293, ¿ya? Que si ustedes ven todos los estudios con laboratorios centro de referencia, ya sean células fijas, células vivas, todos trabajan con esta línea. ¿Por qué? Porque tiene muchas bondades, entre ellas permite crecimiento en suspensión en los medios, ¿ya? Con producción a gran escala, tiene muy buena reproducibilidad en los diferentes lotes, tiene reproducción rápida, lo cual es bastante positivo a nivel de los proveedores, tiene adaptabilidad a diferentes métodos de transfección también para la expresión de las proteínas, tiene una alta eficiencia de producción de proteínas, ya con conservación de las proteínas posteriormente en la membrana, o sea, desde que yo la produzco hasta que se ve expresada en la membrana celular, que es donde yo quiero que estén conservados sus dominios extracelulares para que sean lo más similar posible a lo que se enfrenta el anticuerpo presente en la muestra del paciente en el contexto de un humano in vivo, ¿ya? Y particularmente es súper importante que esta línea es humana porque finalmente las modificaciones post-traduccionales a las que se ve sometido el código que yo ingreso, ya son las nativas para un humano. Entonces yo espero de que esas modificaciones post-traduccionales no me cambien los dominios a los cuales se va a ver expuesto el anticuerpo, ¿ya? Esta foto es como en otro contexto, lo que pasa es que no encontré ninguna imagen como dirigida específicamente a los autoanticuerpos, a los antígenos, por ejemplo, un receptor de NMDA, etcétera, pero el concepto es el mismo.
y dibujo horrible, así que no los iba a someter a algo que no se entendiera. Pero ese es el concepto, que se expresan, digamos, finalmente a nivel de la membrana celular de forma conservada. ¿Ya? Esto nosotros en la práctica lo vemos principalmente en los paneles, ¿ya? Que están disponibles con células transfectadas. Hay algunos como el Igilon-5, el receptor metagotrópico de glutamato, que se pueden adquirir también como ensayos individuales, de acuerdo a los requerimientos clínicos, ¿ya? Pero finalmente nosotros buscamos patrones de fluorescencia ya definidos en las células transfectadas y que esté positivo alguno de ellos, ¿de acuerdo? Y que sea concordante con la sospecha clínica. En algún minuto nosotros confirmábamos también la búsqueda de células transfectadas con el hallazgo en tejidos, pero la verdad es que tanto a nivel de proveedores como lo que hemos visto en otros centros de referencia ya está siendo mucho más dirigido así, ya se considera de que puede ser suficiente el uso de la célula transfectada sin su confirmación posterior. ¿Ya? Y la muestra que se va a utilizar para buscar va a depender obviamente de el autoanticuerpo que uno esté buscando. ¿Ya? Principalmente antirreceptor de tipo NMDA, líquido cefalorraquídeo. Otros tienen más sensibilidad en suero. En general, lo que se describe en la mayoría de las revisiones y consenso es trabajar con ambos. Eso es lo que da mayor seguridad. ¿Ya? Cuando uno lo está buscando más que uno u el otro, o el otro, ¿ya? Antes lo teníamos les estaba mostrando en el contexto de autoanticuerpos contra receptores de superficie, también se utilizan las células transfectadas para, por ejemplo, la antiacuaporina 4, anti-MOG también, son el sustrato de elección. La misma línea celular de las GEC y posteriormente buscar una fluorescencia, ¿ya? Propiamente tal de la membrana, a diferencia de lo que uno ve en el control negativo, que es más bien una fluorescencia inespecífica. También se requiere la experiencia de los operadores para poder diferenciarlo, ya que en muchos kits tan solo una de estas células positivas puede ser suficiente para darlo por positivo. Como una curiosidad, cuando se trabaja con células vivas, como les decía, se podía trabajar con microscopía, como era lo que veíamos antes, que es lo mismo que se utiliza con las células fijas. Y por otro lado, tenemos eh, todo lo que es el trabajo con citometría de flujo, que es lo que hace la Mayo. Y aquí un poco lo que ellos hacen es que tienen marcadores, ya la proteína fluorescente verde, que es para poder identificar como un marcador de transfección, que la transfección haya sido exitosa, ¿ya? Y por otra parte, la fluorescencia que se da por la detección del autoanticuerpo, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, en este plot de la izquierda, que tengo aquí, bueno, obviamente el gating o la población que se selecciona. Esto tiene un protocolo definido por la institución, con controles, etcétera, para poder hacer el gating correctamente. Pero tenemos por una parte la selección de la población de interés y posteriormente cuál es el nivel de fluorescencia ya de esta población, el cual finalmente se obtiene un índice de acuerdo cuantitativo a partir de la fluorescencia de esta, que es la cual les permite, si es que está sobre o bajo un punto de corte, definir si está positivo o no. Y ahí podemos ver una población positiva con fluorescencia, con distintas poblaciones. En la medida que tengo mayor también, digamos, el marcador de transfección, también yo veo que empieza a aumentar la fluorescencia y en una población en la cual no tenemos anticuerpos anti-MOG, que esto se mantiene plano. ¿Ya? Entonces eso lo hace más cuantitativo, un poquito menos subjetivo a la observación. ¿Ya? Dentro de las técnicas que están disponibles ya para el estudio con células transfectadas, vamos a tener que el estudio con células vivas, vamos a hablar de principalmente por microscopía, comparte con el estudio de las células fijas, que es una interpretación principalmente semicuantitativa. Ya principalmente la gran limitación es el manejo de las líneas celulares para lo que es la célula vía, la infraestructura que necesito y personal dedicado para el trabajo con ella, versus que cuando trabajo en microscopía con células fijas, vamos a tener que finalmente vienen más ready to use
por los proveedores, pero sin embargo puede ahí decaer un poco el rendimiento de ellas, ya como lo vamos a ver en unos segunditos después. Y la citometría de flujo, nuevamente necesitamos el equipamiento, necesitamos personal que trabaje citometría, pero y también obviamente se trabaja con las células vivas, así que eso es algo que se suma, ¿ya? Pero en este caso tenemos resultados que son más bien cuantitativos para la interpretación. ¿Qué es lo que se ha visto en la práctica? En la práctica, este es un estudio súper bonito en el cual participaron distintos centros de referencia con la gran mayoría técnicas en utilizando ya sea citometría de flujo o microscopía con células vivas y un centro con células fijas, que es el proveedor que está más presente en el mercado al día de hoy de lo que son los kits en células fijas, ¿ya? Que es el que les marqué ahí. Y por otra parte tenemos algunos otros, como es, por ejemplo, el uso de, en vez de anti-IgG, contra el isotipo IgM y el rendimiento de los ELISA. Así como, spoiler alert, IgM y los ELISA andan bastante mal, pésimo en términos de su sensibilidad. En este estudio lo que se hizo fue que pacientes que estaban confirmados con criterios clínicos de patología anti-MOG y que también estaban confirmados con los métodos de referencia, se enviaron muestras a estos distintos centros para ver cómo era el desempeño de sus ensayos. Y una de las cosas que se vio es que en la mayoría de los centros que se trabajaba con las células vivas, ya sea por citometría de flujo, por microscopía, los resultados andaban bastante similares, en el sentido de que permitían identificar una población claramente positiva. Estos de acá, la línea punteada gris más gruesa, es el punto de corte que se trabaja. Claramente distinguía bien los positivos por sobre esta línea y los negativos por debajo de ella, ¿ya? Y cuando uno se iba a enfrentar al ensayo en células fijas, ¿ya? Una de las cosas que me llamó la atención cuando vi este estudio es que habitualmente lo que se cuestionaba por parte de los equipos a los que nosotros les informábamos estos resultados es que decían, oye, ¿no será un falso positivo? Entonces, lo que más se cuestionaba es si teníamos falsos positivos, ¿ya? Y muchas veces se hablaba de que, ¿por qué no en vez de una dilución 1 en 10 por qué no usábamos una 1 en 40 como los otros ensayos? Siendo que el proveedor había validado el test para que su rendimiento, ya su sensibilidad estaba en base a un 1 en 10. Y lo que demostró este estudio es que finalmente el kit con células fijas no se caía por entregar falsos positivos. De hecho, casi no, uno no ve aquí falsos positivos dentro del grupo que era claramente negativo. Lo que pasaba es que tenía muchos falsos negativos. O sea que la sensibilidad del kit con células fijas es menos sensible que cuando uno hace el estudio con células vivas. ¿Y qué pasa eso en ese sentido? Bueno, ¿cuánto es que caía? Alrededor de un 85 a un 90%. O sea, caía un 10 a un 15%, lo que significa que si yo comparo la sensibilidad del kit con células fijas versus los con células vivas, en general su sensibilidad es entre un 85 y 90% de los casos, ¿ya? ¿Cuáles eran los casos que se ven más comprometidos o en los cuales caía la sensibilidad? Aquellos con título bajo, ¿ya? En los ensayos con células vivas, ¿ya? Cuando los compara en el kit con células fijas. Pero todos los que estaban a título alto en las células vivas daban positivo en el kit con células fijas, ¿ya? Entonces hay un tema ahí de sensibilidad de la técnica que se pierde. Entonces ahí, ¿qué es lo que finalmente uno pensaría que le tendría que decir a los clínicos cuál es la situación que uno más tendría que aconsejarle? Es que alguien diga, mira, yo estoy sospechando esto, pero me dio resultado negativo tu test para Antimog. ¿Existe la posibilidad de que esté a título bajo y que por eso se haya perdido sensibilidad en tu kit? Y la respuesta sería sí.
existe la posibilidad de que efectivamente sea un antimog y que yo no sea capaz de verlo. ¿Y cuál es la recomendación que dan las revisiones en estos contextos? Enviarlo a que se realice por células vivas. Eso un poco, ¿ya? Bueno, ahí nos vinieron a ayudar los consensos respecto de estos, cuando se hablaba de que si esto podía ser un falso positivo, también en el sentido de que los consensos anti-MOG, finalmente cuando hablamos de los ensayos basados en células y que se estudie el suero, cuando tengo un positivo claro, para efectos de los kits comerciales que trabajamos nosotros sobre 1 en 100, de 1 en 100 hacia arriba, finalmente eso sería suficiente sumado a la clínica para poder hacer un diagnóstico y que cuando da un positivo, por ejemplo, 1 en 10, ahí se solicitan otras características clínicas ya o imagenológicas para poder apoyar el diagnóstico y así no confundirse también con eso. Y eso también fue un tremendo aporte de los equipos clínicos que nos hicieron ver esto para incorporar estas diluciones, por ejemplo, en nuestros algoritmos de testeo y poderles entregar esta información adicional, que de hecho al día de hoy nosotros los MOG los hacemos 1 en 10 y 1 en 100 para que ellos puedan hacer esta discriminación. ¿Ya? También se ha visto el mismo fenómeno con las células transfectadas en los paneles de encefalitis, ¿ya? Aquí este es un estudio bien breve para no tomarme mucho tiempo, en el cual muestras positivas a la inmunohistoquímica en tejido, ya con pacientes con clínica de sospecha de una encefalitis autoinmune, se realizó primero un ensayo comercial que era con células transfectadas fijas, que analizaba estos 6 autoanticuerpos contra estos 6 marcadores, ya estas 6 proteínas, y se dieron cuenta que de los que habían dado negativos para el ensayo comercial, cuando trabajaban un ensayo in-house, podía ser en algunos casos que resultaran positivos para marcadores que en el ensayo comercial habían dado inicialmente negativos. Entonces, nuevamente esto, un poco el mensaje que nos está dando la evidencia es que el trabajo con células fijas es menos sensible que el trabajo con células vivas. Eh, Eso no quiere decir que no sea una buena herramienta, porque es la herramienta que la mayoría de los laboratorios tienen disponible para partir trabajando. Entonces, es una súper buena herramienta. Lo que pasa es que esos casos que resultan negativos, la pregunta es cómo hacemos para analizarlos por los ensayos que tienen una mayor sensibilidad. Los mandamos para afuera, qué herramientas tienen los pacientes a un nivel local, ¿ya? Bueno, y además hicieron búsqueda de otros autoanticuerpos que no estaban en este kit y encontraron que varios de estos pacientes tenían estos otros marcadores. Entonces eso nos lleva a que cada vez el avance científico nos lleva a tener que ir incorporando más marcadores a los disponibles. ¿Ya? Pero ahí también viene la pregunta, o sea, ¿cuánto tenemos que tener disponibles en nuestros laboratorios y cuántos tenemos que tener disponibles tal vez en un laboratorio de referencia? ¿Ya? Por los costos que significa también el hecho de tener distintas prestaciones, distinto personal entrenado, número de muestras que se procesan, etcétera. Voy a ver si hay algo... Ah, ya, no, pensé que había quedado algo pendiente. Ya. Y el último punto que voy a tocar es los antineuronales con inmunoblot, ya que finalmente en el inmunoblot lo que tenemos como matriz, ya estamos hablando un inmunoensayo en fase sólida, en la cual yo tengo antígenos fijos en una matriz de nitrocelulosa, sobre la cual yo voy a colocar la muestra del paciente que puede o no tener anticuerpos que se van a unir a ella, y después yo tengo uno, digamos, finalmente con un conjugado, ya que puede ser un anticuerpo contra IgG conjugado con una enzima que reacciona con un sustrato para posteriormente ver una banda de acuerdo al autoanticuerpo presente en la muestra del paciente. Entonces vamos a tener detección de inmunoglobulinas presentes en suero de paciente. Habitualmente se trabaja en suero el inmunoblot, si bien se puede trabajar en líquido cefalorraquídeo, pero principalmente en suero por los autoanticuerpos que se buscan, contra antígenos fijos en una fase sólida, permite la detección de anticuerpos contra distintos antígenos en un solo ensayo, ¿ya? Habitualmente que comparten
síndromes los que se encuentran ubicados acá. Tiene una interpretación semi-cuantitativa, ¿no? Negativo, dudoso, positivo, débil, moderado, fuerte, ya que se hace a partir de una lectura de intensidad, pero la interpretación que es cuantitativa, pero la interpretación es semi-cuantitativa. En general, se reconoce de que en estos kits se utilizan proteínas recombinantes que suelen no conservar la estructura conformacional natural, lo cual puede afectar tanto la sensibilidad como la especificidad del kit y la especificidad sobre todo porque se pueden exponer epítopos que sean reconocidos por anticuerpos no específicos, ya no asociados a un síndrome neurológico. El inmunoblot, ya la expresión que tiene la proteína, habitualmente obedece a presentaciones de tipo MHC clase 1, ya con una respuesta de tipo CD8, ya que suele ser la gatillante inicial, con destrucción del tejido neuronal. Muchas veces no son los anticuerpos los directamente patogénicos. Y lo que hay que reconocer también es que si bien ya un porcentaje importante de pacientes va a tener autoanticuerpos en el suero, sobre todo aquellos que se dan en el contexto de asociación a una neoplasia. Si bien muchas personas van a tener autoanticuerpos en el suero, es un porcentaje muy pequeño de ellos que va a desarrollar un síndrome neurológico producto de esos anticuerpos. Entonces, por ese motivo, la sospecha clínica es súper importante, porque puede haber muchos pacientes en los cuales detectemos estos anticuerpos y finalmente el anticuerpo no tiene nada que ver con el síndrome que está presentando el paciente, sino que sea solamente un fenómeno, un epifenómeno. ¿Qué es lo que sabemos respecto de los rendimientos de los BLOT? Es que habitualmente el BLOT necesita una segunda técnica para poder confirmar con seguridad de que ese autoanticuerpo tiene una justificación, o sea, que es el responsable del síndrome. ¿Ya? En general, tenemos dos directrices que han dado la evidencia. Uno, que a mayor intensidad de la banda que reconozca, o sea, a medida de que es más positivo, tengo más probabilidades de que esté asociado a un síndrome paraneoplásico, ¿ya? Sobre todo para distintos de estos marcadores, el SOX1, el YO, ¿ya? El WHO. Habitualmente, cuando en la medida que es más positivo, hay más probabilidades de que sí, efectivamente, se asocia a un síndrome paraneoplásico. Y lo otro es que en la medida de que es concordante con otro estudio, como por ejemplo la inmunofluorescencia, ya aquí lo hicieron con inmunohistoquímica, pero también aplica para la inmunofluorescencia, si es concordante la detección por inmunoblot con la de la inmunofluorescencia, yo tengo más probabilidades de que sea también ese anticuerpo el que se asocie a la sintomatología neurológica del paciente. Ya aquí, claro, en el caso del SOX1, aquellos concordantes se asociaban mucho más al síndrome, mientras que aquellos discordantes no tenían esa asociación. Hay algunos marcadores que casi nunca uno ve que se asocian. El SIC4 habitualmente tiende a ser discordante y no estar asociado, ¿ya? Y aquí ustedes lo ven también. Cuando en este otro estudio, de acuerdo a la intensidad de la banda, incluso aquellas que eran positivos fuertes terminaban no estando asociados. ¿Ya? Y tenemos otro aquí, ven, los anti-CB2, etc. Entonces, los anti-HU habitualmente son concordantes y tienen una asociación a síndromes paraneoplásicos. Uno lo ve acá, la gran mayoría de los anti-WHO tienden a dar a títulos altos, ya a positividades altas, y eso es lo mismo que nosotros vemos también en nuestra práctica. Eso ha sido súper interesante, súper enriquecedor de incorporar los tejidos a los estudios, que uno ve también, además de que en el inmunoblot habitualmente los unos dan positivo moderado, positivo fuerte, y que los positivos fuertes habitualmente uno lo ve con una concordancia a la inmunofluorescencia. Entonces, es bueno para poder entregar mayor certeza a nuestros equipos clínicos. Entonces, ahí un poco la recomendación es siempre acompañar el inmunoblot dentro de lo posible. Las revisiones reconocen que no todos los laboratorios tienen la posibilidad de hacer estos estudios complementarios. Si no tienen la posibilidad, tratar de orientar a sus clínicos de acuerdo a la intensidad de la banda y el autoanticuerpo involucrado. Pero si tienen la posibilidad, tratar de parear el resultado del inmunoblot
ya sea con el estudio en tejidos, por ejemplo, o con lo que puede ser el estudio con células transfectadas, también se considera como una segunda técnica válida para complementar. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, ¿ya? Respecto de las técnicas que tenemos disponibles, y ahí para que podamos pasar un poquito a la conversación, perdón si fui muy rápido, pero quería tener espacio para que después conversáramos, es que dentro de las técnicas para la detección de anticuerpos antineuronales, por una parte tenemos los tejidos son una excelente herramienta, nos entrega la detección de múltiples patrones que pueden ser relevantes en el contexto clínico de un paciente que después no tenemos las herramientas para confirmarlo, pero que tal vez podríamos enviar sus muestras a un laboratorio de referencia externo para poder confirmar ahí la presencia de algún autoanticuerpo o que de otra forma no lo vamos a encontrar. Si buscamos autoanticuerpos específicos solamente vamos a perder esa oportunidad. Pero tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar en capacitación de nuestro personal, vamos a tener que probablemente ahí conversar entre nosotros, entre los centros, de nuestras experiencias, e ir desarrollando, no sé, uno dice, una biblioteca, instancias de compartir, cómo hemos visto que se ven en los tejidos para poder ir enriqueciendo a nuestros equipos. Eh, por otra parte, bueno, y lo otro que yo les decía, que la verdad es que la evidencia respecto de la utilidad de los ensayos comerciales es bastante pobre lo que tenemos disponible, entonces tal vez vamos a tener que ir armando nuestra propia evidencia respecto de cómo se comportan, considerando que es muchas veces lo que tenemos disponible. El trabajo con células transfectadas, vamos a buscar en estos casos anticuerpos específicos, estos son de preferencia en antígenos de superficie, ¿ya? Y en general, finalmente, la disponibilidad de los ensayos comerciales son principalmente para células fijas y hay que tener súper claro de que en donde les pega a esos ensayos es principalmente en la sensibilidad, así que puede ser que se nos escape en caso y puede ser que los equipos clínicos quieran enviar a algunos de sus pacientes a estudiarse por otras técnicas. Y finalmente el inmunoblot, también tenemos la detección de múltiples autoanticuerpos, en este caso a diferencia de las células transfectadas, aquí tenemos preferencia de antígenos intracelulares, ¿ya? Que habitualmente va a requerir un segundo método de detección si es que está dentro de lo posible, sino que tratemos de orientar también con la intensidad de las bandas, que es algo que nos ha mostrado la evidencia, y ya que es también lo que tenemos disponible desde el punto de vista de ensayos comerciales. Para quienes quieran escanear el QR, esa revisión, ya, bueno, después igual van a tener la grabación para poder verlo, pero esa revisión es súper buena, es del 2022 y habla como un pequeño resumen de todas las técnicas que están disponibles, algunos estudios que se han hecho, entonces como para uno orientarse en el contexto, algunas de las cosas que les hablé las saqué de ahí, pero bueno, también me pueden escribir si quieren literatura, si quieren saber un poquito más de algún tema particular en los cual podamos compartir. También por ese lado, no duden en contactarme y después al final les puedo dar mi contacto. Y este estudio también tiene unas tablas re buenas de los antígenos, de acuerdo si son intracelulares, extracelulares, y finalmente las muestras preferidas, cuáles son las técnicas en las cuales uno espera encontrarlo, en cuáles no. Así que también hace un súper buen resumen y no es tan largo, así que para uno que de repente se le va la onda cuando el paper es muy largo, es una buena herramienta. Y eso más que nada, enviarles esos mensajes, todavía estamos acá, estamos en el tip del iceberg y no sabemos cuánto más hay debajo, probablemente ahí ya los tejidos tal vez nos van a ir orientando a cuánto todavía nos falta implementar, cuánto nos falta buscar. Estamos en etapas así todavía en desarrollo ya a nivel nacional respecto de lo que podemos identificar y ahí también es súper bueno poder conversar entre nosotros para poder delinear directrices de cómo deberíamos estar trabajando, ya para poder asegurar estándares a nuestros pacientes de forma transversal en nuestros distintos centros, que al final para eso trabajamos todos, para que nuestros pacientes, independientemente de dónde se atiendan, puedan adquirir a los mejores estándares de salud. ¿Ya? Y si bien podemos tener colaboración internacional, ¿ya? Y podemos tener derivación en algunos casos, a laboratorios en otros centros, en otros países, también no debemos perder de vista que es súper importante tener presente de que igual necesitamos implementaciones locales para conocer cómo se comporta nuestra población y para ver los requerimientos que tiene nuestra población.
Entonces, ahí también no perder de vista nuestra propia identidad cuando derivamos mucho de estos ensayos. Para finalizar solamente, siempre agradecer al tremendo equipo que trabaja conmigo en el área de autoinmunidad, tanto las tecnólogas como las TENS del área, porque en verdad, como les decía, o sea, para la gran mayoría de estas técnicas, si uno no tiene un equipo motivado, un equipo estudioso y en quien uno confíe y trabaje juntos y en estos ensayos nuevos se siente juntos al microscopio a ver qué conclusiones sacamos, la verdad es que es súper difícil avanzar. Así que, bueno, eso más que nada, les agradezco la atención y podemos revisar las preguntas. Ahí dejé de compartir. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien tiene alguna consulta. Y yo quería hacer una consulta. Acá Jimena Lobos, Francisco, excelente charla. Este tema es súper, súper complejo y yo creo que muchos laboratorios estamos empezando a adquirir algo de conocimiento de toda esta área. Eh, Te quería consultar porque en el tema con células vivas, el trabajo que mostraste de la doctora Ruiz del Clínic de Barcelona, eh, entiendo que ella, y como muchos, probablemente usan kits que no son IBD, ¿no es cierto? Son todos RUO. Por lo tanto, y mi duda es, al ser RUO, ¿nosotros podemos llegar y mandar solamente para allá, siendo que nosotros usamos, claro, kits comerciales con tejido, con menos sensibilidad, pero que están con certificación IBD, con Comunidad Europea? O FDA. Y por lo menos yo me comuniqué con ellos precisamente por lo que tú decías, porque los neurólogos de la clínica querían que mandara para allá cuando salieran negativos los anticuerpos comerciales que usamos nosotros. Y me comuniqué con ellos y ellos la verdad es que me dijeron que ellos lo venden al público, pero que ellos no lo tienen RUO, o sea, y RUO es, tú sabes que es para investigación. Entonces ahí me entran estas contradicciones de uno que está acostumbrado a trabajar con todo ordenadito, todo certificado por el tema de calidad, etcétera, etcétera. Entonces no sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, súper buena pregunta porque yo creo que ahí lo que a uno le va dando confianza en estos casos. Nosotros como centro derivamos a la Mayo en este minuto. Y a uno lo que le va dando confianza es finalmente el background que va teniendo este laboratorio. Finalmente las publicaciones que han tenido, finalmente la colaboración que han tenido con los equipos clínicos. A mí eso es como lo que me ha ido un poco orientando también a tener confianza hacia afuera, porque, o sea, en la Mayo pasa lo mismo finalmente. O sea, trabajan con kits, ellos trabajan con una técnica que es claramente in-house, que ellos tienen y que ellos mismos las declaran, que en muchos casos se utiliza para efectos de publicaciones. Y eso pasa con otras técnicas también, ya no solamente en el área de estos autoanticuerpos. Entonces, yo creo que ahí lo más importante y que a nosotros nos falta un poquito eso, o sea, lo tengo también que reconocer al momento de que uno deriva, es irle haciendo el seguimiento de uno como laboratorio, ese resultado que entregó el laboratorio externo, cómo conversa con lo que están buscando los equipos clínicos. Yo creo que eso es parte de nuestra responsabilidad también. Y ahí irle tomando el pulso de cómo van dando estos kits. Yo creo que la verdad es que no veo que podamos avanzar sin enviar estas muestras afuera. Entonces me cuesta mucho, por ejemplo, decir voy a esperar a que haya algo IVD para Claro. confiar y enviarlo, porque si no nos vamos a quedar esperando. Entonces yo, la verdad es que al respecto diría así, con toda la gana, este es un súper buen grupo de investigación con el cual se está comunicando. Entonces yo diría comunicarse, enviar las muestras, pero hacerle ese seguimiento junto con los clínicos.
de cómo van dando. Y en ese sentido, yo creo que eso es lo que uno le va dando mayor seguridad. No sé si contesté la pregunta. No, sí, 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 por supuesto. Ojalá que, lo ideal sería que alguien acá en Chile, las universidades sobre todo, que hacen tanta investigación, pudieran ellos Claro. montar este tipo de técnica y no tener que mandarlas tan lejos. Claro, ahí uno se hace la misma pregunta, uno dice, ¿cómo acá aseguramos? Porque, o sea, con estas técnicas, cuando yo dependo de mantener un cultivo, por ejemplo, cuando yo dependo, o como cuando hablan de la inmunohistoquímica en el tejido animal preparado por los mismos centros, uno dice, pero ¿cómo aseguro yo esta reproducibilidad? Ahora, uno incluso con los kits comerciales, uno ve desafíos. O sea, por ejemplo, con los tejidos, tejido intestino, que yo les mencionaba que uno va a buscar los plexos a nivel de intestino, uno ve que algunas láminas se ven hermosos y en otras así del terror. Así como que uno dice, chuta, lo voy a tener que repetir. Entonces... a veces tampoco lo que viene preparado a IBD a veces es tan perfecto em, Yo en quería esta área. agregar algo al respecto, Sí. porque una cosa, claro, ellos los desarrollan in-house, pero igual la FDA tiene todo un proceso de validación que les da para estas Mm, técnicas que son in-house. Claro, uno está acostumbrado al IVD porque son casas comerciales que lo claro. sacan y cuyo objetivo es comercializarlo. Entonces, Mm, no por el hecho de que sean como RU, entre comillas, in-house, es que no han pasado por un proceso de validación. Así claro. que por lo menos con la Mayo yo creo que me quedaría bastante tranquila de que han pasado por un súper buen No, sí, proceso. efectivamente. O sea, la RUO es una certificación RUO. No es claro. Completamente de acuerdo. Acá tenemos otra Eh, pregunta. sí. Dice, ¿cuántos laboratorios en Chile realizan alguno, desde menos a más, realizan estos anticuerpos? Y se conoce algo de esto. Yo, la verdad es que no sé cuántos laboratorios al día de hoy los están realizando. O sea, por lo menos uno conoce que la gran mayoría está trabajando con, ya sea de los que conozco por lo menos, de que uno reconoce que hay por lo menos 4 o 5 laboratorios que están trabajando y no solamente en la región metropolitana. Uno sabe que Immunoblot se realiza en varios centros. Células pijas se está trabajando en distintos centros, ¿ya? Yo creo que eso es lo que está más difundido, ya sea antiacuaporina, antimog, paneles de autoanticuerpos contra antígenos de superficie e inmunoblot, eso es. Trabajo con tejido, lo desconozco. Yo sé que hay por lo menos un laboratorio más que trabaja con tejidos con sus equipos clínicos, pero desconozco y hasta donde yo sé no ha habido como algún tipo de censo de cuáles son las técnicas que se realizan dirigidamente. Yo sé que el ISP ha preguntado respecto de, o sea, el año pasado se trabajó con una encuesta respecto de los autoanticuerpos que trabajan cada uno de los distintos centros que participan de sus encuestas de calidad, pero dirigidamente la pregunta de quiénes hacen, la verdad es que lo desconozco y sería interesante saber porque eso nos permitiría conversar entre, entre nosotros. Sí, así que una muy buena pregunta y ojalá que de estas instancias se dé la oportunidad de colaborar tanto con otros laboratorios como con equipos clínicos para poder definir cuáles son las mejores estrategias a nivel nacional. Francisco, yo tenía una consulta. ¿Allá ustedes tienen ¿Mm? como un flujograma de estudio o el clínico solicita si quiere tejido o quiere en células fijas? ¿Cómo? Estoy pensando sobre todo para el panel de encefalitis de Lo superficie. tenemos a solicitud de los clínicos, aquí funcionamos así. Es complejo en nuestra realidad plantear un flujograma. Miren, antes de que se me olvide, porque después si no se me va a olvidar, porque, bueno, vamos a tener otra instancia también para hablar de esto, que es en el Congreso de la Sociedad Chilena de Química Clínica, que es el 21 y 22 de agosto, ¿ya? Y en esa instancia también vamos a estar hablando un poquito de esto de lo del día de hoy con la doctora Etel Champi
y de su integración con los aspectos clínicos. Y una de las cositas que vamos a hablar también, porque yo estuve revisando algunos de los algoritmos y afuera, por ejemplo, la clínica Mayo trabaja con estos algoritmos, Paulette, como los que tú hablas, de que finalmente uno dice búsqueda de anticuerpos antineuronales en líquido cefalorraquídeo en el contexto de una encefalitis autoinmune. Y ahí uno parte y parte. Tejidos, células transfectadas. Si el tejido se ve con tales patrones, ahí realizamos tal o tal ensayo. Y finalmente, eso, claro, hace mucho más sentido. Sobre todo cuando queda a criterio solamente de lo que la otra persona solicita, si es que no le solicitó la prueba puntual, no lo va a ver. Y si no tenemos, y lo otro es que si no tenemos los tejidos incorporados dentro de los algoritmos, finalmente perdemos esa oportunidad de detectar otras cosas, ¿ya? Y bueno, y ahí viene otra pregunta, de qué tan formados están los equipos de neurología, tal vez fuera de la región metropolitana, en los distintos centros, para saber qué es lo que tienen que solicitar en cada caso. Entonces ahí hay varias aristas a esa pregunta y bueno, la Mayo por lo menos tomó esa directriz de tratar de optar por estos paneles sindromáticos que si bien tienen el diagnóstico de ellos que se les envía también, tienen todo un flujograma de cómo trabajar. Es complejo pensarlo en cómo funcionan nuestras prestaciones sobre todo en el sistema privado, de que uno les cobra todo en un inicio, o sea, factura primero, suena feo, pero o sea, primero la persona paga las prestaciones y posteriormente, de acuerdo a eso, es lo que se realiza. Entonces, ¿cómo diferencia un paciente que necesita 3 o 4 técnicas versus un paciente que necesitaba solamente el tamizaje? ¿Cómo hago esa diferenciación a la entrada? Eh, Así que eso. Aprovecho también de pasar el dato de que el... Voy a compartir un segundo, porque si no, esto es muy breve, pero si no, a ver, ay, ahí. Ya, lo que les decía. Congreso Chileno de Química Clínica, 21 y 22 de agosto, Hotel Intercontinental. Y también el día 21 vamos a estar con la doctora Champi. Y en septiembre, ya ahí tenemos el contador, en septiembre tenemos el Congreso de la Sociedad Médica Laboratorio Clínico, 26 y 27, Poler, o Sí, 27 y 28, 26 y 26 y 27, 27 ahí estamos. estamos, de Sí. septiembre. Ya, solamente eso antes de seguir, para que nos acompañen en esas instancias. Y la última pregunta es si que tú sabes si el SP hace alguna de estas técnicas. Yo no estoy al tanto. Ahí Carolina Valenzuela que nos acompaña, perdón Carolina que pase así la pregunta, pero tal vez tú nos puedes complementar si desde el punto del ISP tienen algo implementado o si tienen la intención de implementar algunas de estas técnicas. Bueno, yo soy parte del público en este momento y me interesaba mucho, sí, escuchar esta presentación tuya, Francisco. Bueno, dentro de los laboratorios de la red de inmunología, hay hemos visto algunas iniciativas de laboratorios que están implementando, generalmente son privados. Me atrevería yo a decir, hay uno o dos públicos, algo así. Em, y claro, es decir, es un tema bastante complejo, ya que es un tema relativamente nuevo. Bueno, la autoinmunidad en sí es complejo, todo lo que es autoanticuerpos, la complementariedad de las metodologías y todo esto que mencionaba Francisco de complementar metodología, las sensibilidades, las especificidades, la competencia también de las personas que trabajan en el laboratorio y sobre todo, claro, en esta área, en esta área que estamos viendo hoy día, claro, queda camino por recorrer. En otras áreas ya hay camino avanzado, pero no, la verdad es que no concluye nunca. Ahora, por parte del ISP no está en lo inmediato implementar, entonces
La verdad es que la relación que hemos hecho a través de Doctor Vera con la Universidad Católica, recién en conversaciones, yo diría que es empezar por lo menos, a difundir el tema, y los laboratorios, si están pensando en difundir, en el fondo que conozcan las fortalezas y debilidades de lo que comprende el tema, porque no es cosa de llegar y tener un kit y ponerse a ofrecer exámenes de este tipo de autoanticuerpos. Entonces yo creo que por lo menos ahora se trata de difundir el tema y de, bueno, comenzar con centros sí que son responsables y están con todos estos aspectos que están abordando en la realización de exámenes para abordar este tipo de patologías. Eso es lo que les puedo contar. Súper, excelente. Muchas gracias, Carolina, por tu visión y bueno, y ahí también tenemos siempre la oportunidad de elaborar en conjunto guías de recomendaciones y poder ahí aportar como bien mencionabas, a la realización responsable de estas técnicas a nivel nacional. Así que yo creo que no solamente desde el punto de vista de la implementación, sino que de la difusión, como bien señalaba, es clave el rol también del ISP. Em, Así que excelente. Hay una última pregunta, es que si es que consideras que debiera existir un centro de referencia público-privado para el diagnóstico de estas patologías. Agradezco la pregunta, pero es una pregunta que uno lo pone en aprieto. Cuando- Si uno dice que sí, porque finalmente es donde contamos con todos los recursos, si esa es la pregunta, y qué definimos que es suficiente para hacer un centro de referencia. Entonces, a ver, yo creo que sí, deberíamos apuntar a contar con uno o más centros en los cuales tengamos lo más que podamos implementar de forma responsable a nivel nacional. ¿Cuál es ese criterio? Yo creo que lo tenemos que trabajar en conjunto. Y en la medida de que vayamos estudiando nuestra población, vayamos viendo los resultados que nos van dando, los resultados que van dando cuando enviamos las muestras al extranjero, así también vamos a poder ir conociendo cuáles son las técnicas que realmente son importantes a tener acá. Yo creo que eso también nos alimenta mucho, el enviar también a laboratorios de referencia al día de hoy, y es con ese conocimiento que vamos a poder implementar las técnicas aquí a nivel nacional. Pero estamos trabajando en eso, es un camino largo, como bien también señalaba Carolina. Muy bien, muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias al doctor Vera, excelente presentación. Muchas Los dejamos gracias. invitados para nuestra próxima reunión y a conocer nuestra nueva página web, que con mucho cariño lanzamos el día de hoy, de hecho. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.